Transparent Project es un proyecto de estudio dirigido a las parejas que esperan su primer hijo o hija. Una investigación europea que pretende avanzar en la comprensión de los cambios que genera la llegada del primer hijo o hija y cuyo objetivo es comprender cómo se organizan los padres primerizos con respecto al tiempo de trabajo, familia y ocio y cómo piensan reorganizar el tiempo para cuidar del bebé. El estudio cuenta con la colaboración de 6 universidades en España, entre ellas la UNED, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consejo Europeo de Investigación. Teresa Jurado, profesora del Departamento de Sociología II de la UNED, ha coordinado una investigación dentro de este gran proyecto internacional sobre corresponsabilidad antes y después del nacimiento del primer hijo en España, financiado, entre otros, por el Instituto de la Mujer. El curso pasado, desde estos mismos micrófonos, nos avanzó una parte de los primeros resultados de esta investigación que han sido publicados en un documento de trabajo accesible. Está accesible en la dirección transparent.upf.edu. Puede ver este proyecto ahí, que ha recibido el apoyo del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Instituto de la Mujer y del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy nos acompaña de nuevo para charlar y ofrecerles el resultado de un documento de trabajo de este proyecto de investigación que avanza a buen ritmo y que dirige la profesora Jurado Guerrero. El título es La casa es de los dos, parejas que dividen las tareas domésticas de forma igualitaria. Profesora Jurado, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Bienvenida a nuestra radio. Hola, muchas gracias a vosotros. Es un placer. Bueno, vamos a empezar por una breve descripción de este proyecto de investigación, en qué consiste y cuáles son sus avances. Se trata de un proyecto cualitativo, de tipo cualitativo. Esto es importante que quede claro, en el sentido de que esta investigación no se ha hecho una encuesta representativa, sino hemos querido profundizar en los detalles, en cómo funcionan las parejas por dentro. Entonces, para eso hemos seleccionado una muestra que está sesgada, es decir, hemos elegido a parejas específicas para estudiar también las minorías. Por ejemplo, hoy voy a presentar a las parejas que reparten las tareas domésticas por igual. Esto es una minoría, pero nos interesaba comprender cómo estas minorías existen, por qué algunos hacen esto, cómo se consigue ser una pareja igualitaria. Y lo que voy a presentar hoy son los resultados de las entrevistas que hicimos en el año 2011 a parejas en las que los dos trabajan, o bueno, alguno estaba desempleado porque fue justo, y es la época de la crisis. Son parejas que no tienen hijos, que estaban esperando justamente el primer hijo. Algunos estaban casados, otros no. Y entonces las hicimos en Pamplona, Barcelona, Madrid y Sevilla. Tenemos parejas de diferentes niveles educativos, de diferentes profesiones, e hicimos 68 entrevistas a parejas. A estas parejas las encontramos sobre todo a través de matronas en los cursos de preparación al parto. Ellos nos invitaron a sus casas y entonces hicimos primero una entrevista a uno de los dos, después otra al otro y después una entrevista, es muy interesante, los dos juntos. Dentro del ámbito urbano, ¿no? Dentro son todos parejas en ciudades. Sí, del ámbito urbano. Bien, ¿y qué es lo más destacable que han detectado? ¿Qué destacaríamos de esta investigación? Pues sí, nosotros lo que voy a presentar hoy yo creo que es algo nuevo, porque en vez de fijarnos tanto en lo que es la reproducción de los roles tradicionales, es decir, normalmente al final las parejas con el tiempo sigue la mujer realizando más tareas que el hombre como era antiguamente. Y esto es normal porque es muy difícil cambiar, es decir, hemos sido educados de forma diferente, hombres y mujeres, tenemos estándares muchas veces diferentes, las mujeres solemos tener estándares más altos, nuestras familias han sido casi todas tradicionales, también hay muchos hombres que no se sienten tan competentes, por ejemplo para planchar la ropa. También tiene que ver con nuestros trabajos. Muchas veces las mujeres tenemos empleos peor pagados, también muchas veces trabajamos
menos horas. Bueno, y los hombres suelen darle más importancia al empleo, a la carrera profesional, a ser el ganador de pan, como se decía antes, de la familia. Entonces, es normal que se repitan roles tradicionales y en concreto aquí lo que voy a hablar es sobre las tareas domésticas. Bien, pues lo que nosotros hemos decidido es centrarnos en aquellas parejas que a pesar de todo lo que acabo de decir, consiguen dividirse las tareas domésticas de forma bastante igualitaria. Es decir, que ellos hacen al menos un 40% de las tareas o incluso más. Y es importante volver a recalcar que son parejas sin hijos, porque yo creo que esto es un factor que ayuda a que haya más parejas que consiguen realmente tener un reparto igualitario. ¿Y qué significa en la práctica repartirse las tareas de la casa de forma igualitaria? Porque a lo mejor no todos lo entendemos igual. Sí, esto es muy importante. Esto lo preguntamos en esta parte de la entrevista conjunta. Le preguntamos sobre cómo se había desarrollado su pareja, cómo se habían adaptado a vivir juntos. Entonces, les preguntamos que nos dieran detalles sobre quién cocina, cuándo, cómo se organiza la compra de la comida, la limpieza general, la limpieza de los baños, quién pone las lavadoras, quién tiende la ropa, quién plancha. Y además después les preguntamos que por favor discutieran entre ellos cuánto hacía cada uno. Entonces, la autopercepción de ellos, algunos decían pues 40, 60, había un tira y afloja, y además con los detalles que nos han dado, pues hemos podido analizar 33 parejas que hemos visto que realmente, por lo que nos cuentan, es verosímil que tengan un reparto igualitario. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, algunas pocas han individualizado algunas tareas. Algunos empezaron al principio rotando, haciendo cada uno todas las tareas en rotación. Otros tenían una tabla de tareas, pero bueno, esto es la minoría. Al final, la mayoría de las parejas lo que hacen es compartir las tareas. Por ejemplo, tienen un día fijo para la limpieza, que lo hacen los dos a la vez, o la compra, por ejemplo, es otra cosa que se suele hacer en días fijos. Después la cocina, las lavadoras se suele hacer más de forma espontánea, sin una regulación. Y en muchos casos, además, hay una especialización de tareas. Por ejemplo, los hombres participan mucho en lo que solíamos llamar tareas femeninas antiguamente, como cocinar, comprar y la limpieza. Y también estas parejas tienen estrategias de reducción de tareas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues algunas comen fuera al mediodía, por ejemplo, otras no planchan y otras, bastantes, también tienen servicio doméstico pagado. Uh-huh. ¿Y cómo son las parejas, ha dicho hace un momento, en algún momento de la conversación, las parejas no tradicionales? Bueno, nosotros queríamos efectivamente ver con más detalles quiénes son, cómo son, si todos son iguales o hay diferencias. Entonces, tras el análisis cualitativo de las entrevistas, proponemos una división de las parejas en 4 grupos. Por un lado, hemos encontrado parejas en las que ambos tienen actitudes igualitarias frente al trabajo doméstico, es decir, son parejas que además en muchos casos tienen empleos similares, tienen una disponibilidad de tiempo similar, pero además, sobre todo, los dos tienen una actitud, digamos, igualitaria. Por ejemplo, está la pareja Federico y Fabiola, que me gustaría citar un poco. En un momento dado, pues en la entrevista Federico dice: nosotros siempre hemos tenido claro que la casa es de los dos y que las responsabilidades son de los dos, que yo llevo algunas cosas que se me dan peor y unas que se me dan algo mejor, pero bueno. Y Fabiola decía: es que yo tampoco le dejaría que fuese muy machista, ni que no hiciese nada. No le dejaría, vamos, pero tampoco se le ocurre, ¿eh? Por ejemplo, para que se pueda uno hacer una idea, ¿no? Matizamos que son parejas sin hijos, ¿verdad? Sí, todas efectivamente. ellas. Después tenemos dentro de estas parejas con actitudes igualitarias, pues algunas que ellas son más exigentes, y tienen estándares más altos, pero tienen la suerte, podríamos decir, de tener hombres bastante igualitarios que insisten mucho que ellos quieren participar. Y también tenemos, y esto es muy, muy curioso, parejas en las que ellas tienen más tiempo libre y a pesar de todo, porque insisten ellos y porque ellas también tienen cuidado de no hacer más de la cuenta,
consiguen tener un reparto Qué igualitario. inteligentes. Después hemos visto otra vía, son aquellas parejas que no piensan tanto que es que una cosa es el empleo pagado y otra cosa es la casa y las dos tienen que hacer de las dos cosas, sino son parejas que piensan que en su conjunto el trabajo pagado y el no pagado en casa es un conjunto y que lo que hay que hacer es que ambos tengan el mismo tiempo libre. Es otra idea de justicia. Entonces, este es un grupo muy interesante también y aquí pues lo que ellas en todos estos casos, ellas tienen menos tiempo y como se piensa que es de justicia que los dos tengan el mismo tiempo libre, pues por eso ellos se implican algo más o se implican de forma igualitaria. Después tenemos otro grupo que es el grupo donde observamos un tira y afloja. Ahí muchas veces ellas hacen más de la mitad, más de lo que quisieran, y hay como conflictos, o hay conflictos todavía latentes, o en un momento dado ella dijo, mira, así no podemos seguir, no puede ser que yo haga todo y tú te vayas por ahí a hacer deporte, y entonces en ese momento se negocia y se redistribuyen las tareas. Muchas veces son hombres que no es que no sean igualitarios, pero son más pasivos. Algunos tienen una resistencia suave, otros tienen una resistencia más fuerte y aquí son más las mujeres las que van intentando que haya un equilibrio. Y por último, hay varias parejas, son sobre todo parejas que ganan bastante dinero, que tienen ingresos altos, que externalizan casi todas las tareas domésticas. Es decir, tienen a alguien que viene a limpiar y a hacer normalmente todo lo que es lavado y planchado. ¿Vale? Y para ellos es más fácil ser igualitarios, porque lo que les queda de tareas domésticas es bastante reducido. Es mínimo. Sí. Claro. Pero una cosa son estos pactos, luego tendremos que hacer un estudio de si realmente asumen estos pactos, ¿no? En el caso del último grupo, sí, se suele asumir porque es poco, o ellos es lo que nos cuentan. Los de tira y afloja, pues claro, ahí pues habrá épocas durante la fase de la pareja que sí se hace más y otras épocas que no. Uh-huh. ¿Y por qué hay hombres que renuncian al tradicional privilegio masculino de dedicarse solo al trabajo remunerado? ¿Han estudiado esto un poquito más a fondo? Sí, yo creo que esto es lo más interesante, digamos, de nuestra investigación, porque muchas veces no nos podemos imaginar qué interés pueden tener los hombres a renunciar a un privilegio, que es el que ha sido de no tener que dedicarse a las tareas del hogar, que en general, en todas nuestras parejas, salvo la cocina, son cosas que a nadie les gusta demasiado. Bueno, pues es interesante ver que tenemos, por un lado, una minoría de hombres que está desempleado, bueno, que ahora tiene mucho que ver con la crisis, porque la crisis ha afectado más a los hombres, y entonces, dentro de esta lógica de que hay que tener el mismo tiempo de ocio, por ejemplo, está el caso de Ángel, que decía, cuando yo me he quedado parado, pues lo veo que ella está trabajando y demás, y yo estoy parado, yo veo por lógica, hombre, que lo hago yo, aunque digamos que no me identifico tanto mi tiempo privado. Bueno, yo soy el que no estoy trabajando, pues lo hago yo, ¿entiendes? O sea, que lo asume. Lo asume. Uh-huh. Y ella incluso, dice él, alguna vez me ha dicho, anda que si fuera yo ya te lo había echado en cara 2 o 3 veces. Entonces ese es uno de los factores. Después están también aquellos hombres que no le dan tanta importancia al trabajo, que para ellos el trabajo es más secundario. Por ejemplo, César dice, a mí me gustaría aspirar a trabajar menos pensando en cuando venga el niño, ganar menos, vivir mejor, de tal forma que las tareas se repartiesen más o menos al 50%, ¿no? Cuando venga el niño. Y a mí no me gusta dejar el tema laboral al margen, ¿sabes? El trabajo es el trabajo y punto. ¿De qué sirve trabajar y ganar dinero si se va a ir al garete tu relación, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la familia está en un lugar más prioritario. Después también aquellos casos de personas que ya lo han ido haciendo o en su familia de origen o han vivido solos y han tenido que hacer las tareas. Por ejemplo, Sergio dice, yo vengo de una familia donde las tareas domésticas se han compartido desde siempre y si de algo se ha encargado mi madre, a mí de este crío ha sido educarme a hacer las cosas de casa, aprender a hacer mi cama, yo me he hecho la cama, he ayudado en casa.
En mi casa nunca se ha dicho esto de hombre y esto es de mujeres. Otra cosa es que yo sea un vago, un perezoso y a veces me cueste más, pero como a todo el mundo. Por ejemplo, pues la socialización no tradicional en este caso. Y bueno, después también hay casos, por ejemplo, parejas bueno, pues el amor es importante. Por ejemplo, el caso de Luisa y Carles. Dicen, no, ella dice, Luisa, en la entrevista conjunta, él se ha adaptado a mí. Y es que yo soy un poco maniática, más de lo normal, pero sin llegar al exceso, con la limpieza y con el orden. Y él pues no ha tenido ningún problema en adaptarse, o sea, ninguno. Y dice Carles, de verdad, ese amor no es que sí, le podemos dar vuelta, pero es que porque te quiero y es porque como quiero estar contigo me adapto a tu manera de ser. Bueno, pues todo este conjunto lleva a que haya hombres que lo vean normal y tengan buenos motivos para participar al 50% en las tareas domésticas. Bueno, podríamos decir que resumiendo, puede haber diferentes motivos. Uno, que ha cambiado tu situación laboral, que estás desempleado. Otro, que además puede ser eso, puede ser además que tienes un empleo que no le das tanta importancia, porque ya has decidido que el empleo no vale la pena tanto, que tú lo que quieres es darle prioridad a tu vida personal y familiar, más ahora que van a tener hijos. Otra cuestión es aquellos que han vivido ya la posibilidad, o porque, no lo he dicho antes, también hay casos de personas que han vivido el divorcio de sus padres y que han vivido, por ejemplo, solo con el padre o solo con la madre. Y en esta familia ya era normal hacer las tareas domésticas. Y también es curioso que en estas parejas tenemos muchos hombres que, contrariamente a lo común en España, se habían emancipado de sus casas de sus padres, no directamente al matrimonio, sino que habían pasado por una fase o vivían viviendo solos o bien en pisos compartidos. También hay personas que han vivido con otra pareja, en el caso de alguna mujer, incluso con parejas que ellos no hacían nada y lo han dejado justamente por ese motivo, y los hombres lo saben, entonces ellos saben por qué fracasó la última pareja de ella y rectifican y y están alerta. Entonces hay, digamos, varios motivos, ¿no? Pero también hay que ver otra cuestión, que es que estas mujeres son lo que llaman mis compañeros mujeres empoderadas. Casi todas las mujeres de estas 33 parejas, salvo 4, tienen un título universitario. 4 tienen títulos de formación profesional, tanto de grado superior como medio. Son mujeres que suelen estar bien posicionadas en sus empleos, ya sean de diferentes niveles los empleos, y en muchos casos son mujeres que lo que en la teoría se llama recursos relativos, es decir, que tienen similares recursos a sus parejas o más, es decir, o porque tienen un nivel educativo igual o mayor, porque tienen ingresos igual o mayores, porque resulta que tienen más relaciones sociales, porque tienen más ahorros. Bueno, los recursos no solamente son los ingresos, son más cosas. Es decir, son mujeres que, aunque no se diga explícitamente en la familia y no haya una negociación como nos imaginamos, el que estén empoderadas en este sentido hace que tengan otra posición ya tácita, aunque no se hable, ya se sabe que, bueno, también muchas veces no sabemos si es que son mecanismos, esto hay que investigarlo más, que ayudan a que el hombre dé por hecho que con esta mujer hay que hacer las cosas de forma más igualitaria, o es que ya antes de conocerse, cuando se conocieron y se eligieron, ya las mujeres sabían que el hombre era igualitario y el hombre ya sabía que se iba a emparejar con una mujer que no era la tradicional, sino que para ella el empleo era muy importante y que ella además tenía bastantes recursos comparado con él. Se intercambiaron de alguna forma señales más o menos explícitas, ¿no? No sabemos cuál es el mecanismo exacto, la cuestión, lo que nos encontramos que son parejas bastante igualitarias también en lo que son los recursos, ¿vale? Económicos, digamos, o incluso sociales. Una curiosidad, profesora Jurado. ¿Tienen un tiempo determinado de convivencia estas parejas o no? Muy buena pregunta, sí. La mayoría ya llevan bastante tiempo juntos, como mínimo 5 años, y algunos llevan juntos desde que tenían 15 años.
sí. Ujú. Son parejas bien establecidas. Yo creo que esto se entiende porque son parejas que han decidido tener su primer hijo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es importante tener en cuenta. Hablaba antes de algunos cambios de roles, en ellos jugaba también un papel importante el servicio doméstico. ¿Qué papel exactamente juega? Bueno, el servicio doméstico ha aumentado mucho en España en los últimos años, eso lo sabemos por otros estudios cuantitativos. Cuando las mujeres ganan a partir de 1.500 euros, ya en muchos casos aumenta la probabilidad de tener a alguien, aunque sea solamente 3 horas a la semana, para que haga lo más gordo de las tareas domésticas, que suele ser la limpieza. Esto lo vemos bastante en este grupo, aunque no todos tienen servicio doméstico ni mucho menos, pero desde luego es muy importante porque reducen las tareas de limpieza y muchas veces también las tareas de lavar y planchar la ropa. Lo interesante aquí es que si estamos hablando de igualdad de género, esto permite que haya igualdad dentro de la pareja, porque los hombres y las mujeres, como ya hay poco que repartir, pues lo pueden hacer con más facilidad a partes iguales. Pero estamos trasladando la desigualdad de género de la pareja al exterior, porque todos los que tienen ayuda doméstica es una mujer. Entonces es, digamos, una diferenciación de clase. Estas mujeres que tienen más poder económico tienen más igualdad de género en casa a cambio de que hay otras mujeres, muchas mujeres en puestos de trabajo de un nivel relativamente bajo, ¿no? ¿Qué pasará cuando llegue la primera hijo a estas parejas? Bueno, ¿Cambiarán todas estas intenciones y demás? volveré aquí a hablar de esta parte porque ya hemos hecho las entrevistas de la segunda ola, cuando el hijo o la hija tiene 1 año y medio, 2 años. De momento, lo que estoy presentando hoy solamente es la primera parte, solamente puedo imaginarme. En cualquier caso, está claro que aumenta el volumen de las tareas domésticas con un niño. Entonces, no solamente habrá que hacer más, habrá que repartírselo de nuevo, sino que además muchas mujeres, dada la situación de familia, de política familiar que tenemos, las dificultades para conciliar, en muchos casos las mujeres son las que reducen el horario laboral. Entonces, esto significa que al final ellas pasan a tener menos recursos, a priorizar más la familia, ellos se ven más como sustentadores principales y todo esto lleva a un cambio. Entonces, lo más normal es que la mayoría de las parejas se tradicionalicen. Bien, sobre todo también aquellas que piensan que lo que hay que repartir de forma igualitaria es el tiempo libre. Entonces, no sé, la próxima vez lo contaremos. Pensamos que los que tienen más probabilidad de resistirse a ese reparto tradicional de roles cuando venga el niño serán aquellos que mantengan los recursos económicos y sociales relativos que tienen bastante igual y aquellos que tienen actitudes muy igualitarias, de los que piensan que una cosa es el trabajo y otra cosa es la casa y que la casa es de los dos. Aunque uno trabaje más que el otro, los dos tienen que participar en la casa. Pensamos que esas parejas se resistirán mejor a una tradicionalización de los roles. Seguramente será así. Bueno, pues no sé si ya para acabar, nos quedan escasamente unos minutos. Sí, ¿quiere comentar alguna cuestión? Quería añadir una cosa muy importante y es que al no tener hijos, pues claro, aquí nos hemos socializado todos con una cierta idea de lo que es una mujer, un hombre, pero hay mucha igualdad en España por 2 motivos. Uno, porque hemos ido los hombres y las mujeres a la misma hemos recibido la misma educación. En las escuelas normalmente no se diferencia, todos parecemos que tenemos las mismas oportunidades, deberíamos tenerlas, yo creo que además las tenemos. Incluso las mujeres sabemos que en España tienen más éxito escolar, hay más mujeres con niveles educativos universitarios que hombres. Y bueno, en el empleo también una mujer sin hijos, sin cargas familiares, como se suele decir, bueno, pues si tiene un buen nivel educativo y una buena formación, suele también conseguir buenos empleos. Entonces, digamos que ahí la construcción de roles es más fácil que sea más bien igualitaria. Pero cuando ya somos madres y padres,
resulta que entran en juego las ideas que hay, tanto nuestras inconscientemente, que es ser una buena madre, que es ser un buen padre, lo que te dice tu familia, las abuelas, los abuelos, lo que te están diciendo los medios de comunicación. Lo que te dice la propia genética. La genética también, la lactancia, por ejemplo, eso ya voy a hablar la próxima vez. 6 meses de lactancia también marcan una gran diferencia. Lo que te dicen las leyes, un permiso de maternidad de 16 semanas, un permiso de paternidad de 2 semanas, está diciendo que las que por naturaleza deben cuidar de los niños son las madres. Entonces, claro, la construcción de la maternidad y paternidad es muy diferente todavía en nuestra sociedad. Todavía hay mucho en dirección a la madre cuidadora, el padre sustentador. Y por eso va a ser muy difícil observar parejas más igualitarias cuando les veamos con los niños. Claro, hablábamos lógicamente, bueno, no hay por qué pensar que sea así, pero en fin, parejas más bien jóvenes, ¿no? Porque no han tenido aún el primer hijo. Pues de estas 33 parejas, ¿en qué edades oscilaban? Bueno, en España tenemos una media de 30 años cuando se tiene el primer hijo, y estas parejas que hemos entrevistado son más bien más mayorcitas, entre 30 y 40. Bueno, pues volvemos a comentar como al principio que este es un documento de trabajo que se enmarca dentro de un gran proyecto, Transparent Project. Es un proyecto de estudio dirigido a las parejas que esperan su primer hijo o hija, una investigación europea que pretende avanzar en la comprensión de los cambios que genera la llegada del primer hijo o hija y cuyo objetivo es comprender cómo se organizan los padres primerizos con respecto al tiempo de trabajo, familia y ocio, y también cómo piensan reorganizar el tiempo para cuidar del bebé. El estudio cuenta, como decíamos, con la colaboración de 6 universidades en España, entre ellas la UNED, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consejo Europeo de Investigación. Teresa Jurado, profesora del Departamento de Sociología de la UNED, es quien nos ha acompañado y ha coordinado pues esta investigación y algunas otras que ya nos ha ido desgranando en años anteriores y que comentábamos también fuera de micrófono, que seguirá comentándonos poco a poco a medida que se vaya avanzando en esta investigación. Muchísimas gracias por haber acudido y éxito con la investigación, profesora Jurado. Muchas gracias a vosotras y encantada de venir aquí a la radio. El curso pasado, como decimos, nos avanzó desde estos mismos micrófonos parte de los primeros resultados de esta investigación que han sido publicados en un documento de trabajo accesible en la dirección transparent.upf.edu. En esta dirección puede ver este proyecto que ha recibido el apoyo del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Instituto de la Mujer y del Centro de Investigaciones Sociológicas. En este punto nos despedimos. Despedimos Sin Distancias, el programa diario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3. Y si quieres volver a escuchar este o cualquiera de nuestros espacios, puedes hacerlo en canal.uned.es y en YouTube, donde nos encontrarás en UNED Radio. Mañana regresamos. Puedes encontrarnos a la misma hora en Radio 3. Hoy hemos hecho posible este espacio a los medios técnicos Juan Fontán y quien te habla, Ana Aventureira. Saludos y gracias por estar ahí.